veces, las personas en las que más confiamos, en realidad guardan las heridas más profundas detrás de sus sonrisas. Esta es la historia de un padre que regresa a casa y encuentra algo que hace que su mundo deje de girar. Hola a todos amigos. Bienvenidos nuevamente al canal Vida en Casa. La historia está llena de significado y emoción. Que a todos os den siempre salud, buena fortuna y un corazón tranquilo donde quiera que estéis. Saludos cordiales desde la ciudad de Madrid, España. No lo olvides, haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y ayuda a compartir esta historia para que más personas puedan aprender de ella. Esa tarde, el cielo madrileño reflejaba un suave color naranja dorado entre los antiguos edificios de arquitectura clásica. Las calles se llenaban con los pasos de la gente que regresaba del trabajo y en medio del bullicio, un auto negro se detuvo frente a una casa de estilo colonial en la zona de Salamanca. Del interior salió un hombre de rostro severo, vestido con un traje gris de aspecto caro. Se trata de Alejandro Ruiz, un exitoso empresario que acaba de regresar después de un viaje de negocios de 3 meses al extranjero. Su regreso se sintió como un sueño. Después de meses de ajetreo y soledad, finalmente pudo volver a abrazar a su familia. En su mente estaba la imagen de la carita de su hija Camila, con una dulce sonrisa y una risa fresca que siempre calmaba su corazón, así como de Jason, un niño de 8 años que siempre corría a abrazar sus pies cada vez que regresaba del trabajo. Alejandro imaginó el aroma de la comida caliente de la cocina y los suaves abrazos de sus hijos. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta, el ambiente en la casa no era el esperado. No hubo risas, ninguno de los pequeños pasos que normalmente lo saludaban. Solo el silencio parecía frío y opresivo. Sus zapatos pisotearon el suelo de mármol que reflejaba las tenues luces. Llamó a sus hijos por nombres, pero no hubo respuesta. Sus pasos lentamente lo llevaron a la sala, donde se encontró con un espectáculo que hizo que su corazón dejara de latir por un momento. En un rincón de la habitación, Camila estaba abrazada a su hermano menor, Jason, cuyo rostro estaba lleno de miedo. El vestido rosa de Camila estaba roto en la parte inferior, con una mancha oscura en el dobladillo de la tela. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados y sus manitas temblaban. La visión atravesó el corazón de Alejandro más profundamente que cualquier herida física. Inmediatamente se acercó, pero Camila dio un paso atrás, como si tuviera miedo de ser tocada. «Camila, cariño, ¿por qué?» Su voz era suave, casi un susurro. La pequeña se mordió el labio, miró al suelo y luego dijo en voz baja, «Papá, no te enfades más con Miguel». Esas palabras sorprendieron a Alejandro. Ese nombre, Miguel, su medio hermano que se suponía que se quedaría en casa para cuidar a los niños mientras él estaba fuera. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los latidos de su corazón se aceleraron y su mirada pasó de los rostros de los niños al pasillo de la habitación de invitados. La atmósfera que originalmente era tranquila ahora se volvió tensa, como una tormenta que explotaría en cualquier momento. En ese silencio, una cosa era segura. Algo terrible había sucedido en la casa que siempre había sido considerada el lugar más seguro para su familia. Alejandro guardó silencio en la sala, con los ojos fijos en los niños que todavía estaban de pie, temblando, en un rincón de la habitación. Cada segundo se sentía pesado, como si el aire repentinamente presionara contra su pecho. Las palabras de Camila seguían resonando en su cabeza. «No te enfades con Miguel otra vez». Esa simple frase en realidad encendió un fuego de miedo en su corazón. Algo andaba mal, algo que no podía ser cubierto por las lágrimas de un niño tan pequeño. Los pasos de Alejandro se sentían pesados mientras se agachaba frente a su hija. Intentó calmar su voz, aunque sonaba ronca. «Camila, ¿puedes decirle a papá? ¿Qué hizo Miguel?» Camila no respondió, solo miró hacia abajo y se mordió la punta del dedo, como si tratara de contener algo que era difícil de decir. A su lado, Jason abrazó un viejo osito de peluche y miró hacia otro lado. La casa que alguna vez fue cálida ahora se siente extraña, fría y aterradora. Alejandro extendió la mano, pero Camila retrocedió medio paso. Ese pequeño movimiento lo golpeó por dentro como un puñetazo. Lo sabía muy bien, un miedo como ese no surgía sin razón. La mirada de Alejandro se endureció y su respiración se entrecortó.
Miró hacia el pasillo que conducía a la habitación de invitados. La puerta del otro extremo estaba entreabierta y a través del hueco se podía ver una tenue luz filtrándose a través del suelo. En su corazón, Alejandro estaba en guerra consigo mismo. Una parte de él quería entrar corriendo a la habitación y exigir respuestas. Pero otra parte tenía miedo de una realidad que podría ser más oscura de lo que podía imaginar. Como padre, sabía que sus instintos no podían estar equivocados. Algo malo les pasó a sus hijos mientras él estaba fuera. Camila finalmente habló en voz baja. Él dijo: «Papá no puede saberlo». Las lágrimas cayeron por sus mejillas y su voz apenas se oía. Alejandro guardó silencio, su cuerpo congelado. Sostuvo la mano de Camila, tratando de controlar la ira que estaba agitando su pecho. El mundo a su alrededor parecía silencioso, solo los latidos de su corazón se podían escuchar con fuerza en sus oídos. Unos segundos más tarde, se levantó lentamente. La mirada en sus ojos cambió. Ya no era la mirada de un hombre de negocios exitoso y autoritario, sino la de un padre que estaba listo para enfrentar la verdad sin importar cuán mala fuera. «Ustedes esperen aquí», dijo en un tono suave, aunque su voz sonaba tensa. Camila miró a su padre con ojos suplicantes. «Papá, no te enfades». Alejandro lo miró suavemente, acariciando la cabeza de su hijo. «Papá promete que no se enojará, pero papá tiene que saber la verdad». Luego, con paso firme, caminó hacia la habitación de invitados, donde el secreto esperaba ser revelado. Aquella noche el pasillo que conducía a la habitación de invitados me pareció muy largo. Cada paso de Alejandro iba acompañado de un latido que golpeaba con fuerza su pecho. La lámpara colgante del techo se balanceaba suavemente, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si la casa mantuviera la tensión. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta. Vaciló un momento antes de finalmente presionarlo lentamente. La puerta se abrió y allí estaba Miguel sentado en el borde de la cama, con la cabeza gacha y el rostro pálido como alguien que acababa de perder el sentido de la orientación. El sonido de la puerta chirriando le hizo girar la cabeza y su cuerpo se puso rígido de inmediato. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Alejandro estaban llenos de fuego, mientras que los de Miguel estaban llenos de miedo. «¿Qué les hiciste a mis hijos, Miguel?». La voz de Alejandro era pesada, profunda, pero controlada. Miguel tragó saliva y luego tartamudeó. «Yo no quise decir nada, Ale. Solo entendí mal». Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Alejandro dio un paso adelante, acercándose con un grito ahogado de ira que se había acumulado. «¿Malentendido?». Camila estaba asustada. «Tenía la ropa rota y estás diciendo que fue un malentendido». Su voz se elevó, sacudiendo la pequeña habitación. Miguel retrocedió con las manos levantadas como para protegerse. «Yo simplemente, no sé qué hacer, ella está gritando. Estoy entrando en pánico», dijo apresuradamente, pero sus palabras solo aumentaron el calor en el pecho de Alejandro. En un instante, la mano de Alejandro golpeó la mesa a su lado, rompiendo el florero. El sonido de cristales rotos resonó, dejando un silencio sofocante. «No te atrevas a tocar a mis hijos otra vez», gritó, con los ojos rojos y el rostro tenso para resistir el impulso de golpear. Pero en medio de la ira, una pequeña voz hizo eco desde la sala de estar, la voz de Camila. «Papá, no seas un monstruo como él». Esa frase penetró como una flecha. Alejandro guardó silencio. Su respiración era pesada y sus manos apretadas se aflojaron lentamente. Miró a Miguel que ahora estaba sollozando en el suelo, luego se giró hacia la puerta, viendo la pequeña sombra de su hija parada allí con los ojos llorosos. En un instante, se dio cuenta, casi se había convertido en la misma persona que acababa de querer castigar. El silencio volvió a caer. Alejandro retrocedió unos pasos y luego cayó al suelo. El sentimiento de ira fue reemplazado por un profundo sentimiento de culpa. La casa ahora se llenó del sonido del llanto. No solo Camila y Jason, sino también Alejandro, el padre que estaba herido por sus propios errores. La voz llorando de Camila resonó por toda la habitación, suave pero penetrante hasta el fondo de su corazón. Alejandro se quedó rígido en medio de la habitación, mirando el suelo cubierto de vidrios rotos y los restos de su propia ira. Su respiración era pesada,
Sus ojos estaban llorosos. Frente a él, Miguel se acurrucó en un rincón de la habitación, asustado pero también lleno de arrepentimiento. La vista hizo que el tiempo pareciera detenerse. Toda la ira que había estado ardiendo ahora se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío y opresión que no podía describirse con palabras. Alejandro miró su mano, la mano que casi usó para causar daño. Se supone que las manos deben proteger, no herir. En silencio, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se dio cuenta, en un instante, de que casi se había convertido en un espejo de la figura que odiaba. Solo una pequeña frase de Camila lo salvó de ese borde. La suave voz de su hija todavía resonaba en sus oídos. «Papá, no seas un monstruo como él». Los pasos de Alejandro lentamente se acercaron a Camila. La niña todavía estaba parada en la puerta, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro se arrodilló, luego abrió los brazos esperando un abrazo sin fuerza. Camila se quedó mirando por un momento, luego corrió a abrazar fuertemente a su padre. El abrazo se rompió en sollozos y lágrimas, como si toda su tristeza se hubiera derramado en una sola. Jason se unió, abrazando las piernas de su padre mientras sollozaba. «Papá lo siente, cariño», susurró suavemente entre sollozos. «Papá promete que no dejará que vuelvas a tener miedo». Su voz era temblorosa, pero llena de determinación. Besó las cabezas de sus dos hijos, sintiendo como sus pequeños cuerpos temblaban por el trauma y el miedo que aún no se habían recuperado. En ese abrazo, Alejandro sintió que el mundo entero dejó de girar. Solo hay 3 corazones tratando de fortalecerse en medio de una misma herida. Esa noche, después de asegurarse de que los niños dormían en su habitación, Alejandro se sentó solo en el balcón. El viento madrileño soplaba suavemente, trayendo consigo el sonido de una noche tranquila. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas bajo el cielo urbano. Allí lloró en silencio. Sabe que el camino para restaurar el corazón de sus hijos no será fácil. Pero por primera vez no se sintió solo, porque decidió no huir más de la realidad. Desde lejos, las campanas de la iglesia tañeron, marcando la medianoche. Alejandro miró al cielo, se secó las lágrimas y luego susurró suavemente: «Dios, dame fuerzas para que esta pequeña familia pueda sanar». El tiempo pasó lentamente después de aquella noche llena de lágrimas. Los días en casa de la familia Ruiz comenzaron a cambiar, aunque la sombra de la herida aún se sentía en cada rincón. Alejandro intenta llenar su mañana con pequeñas cosas que muchas veces ignoraba. Comenzó a preparar su propio desayuno, llevó a los niños a la escuela e incluso los esperó en la puerta cuando regresaron a casa. Para otras personas puede ser simple, pero para Camila y Jason es una forma de presencia que extrañan. Cada fin de semana, Alejandro lleva a sus 2 hijos al Parque del Retiro, el parque más bonito del corazón de Madrid. Allí alimentaron a los pájaros, jugaron con los barcos en el pequeño lago y se rieron bajo el sol. Aunque la sonrisa de Camila no había vuelto completamente a ser como solía ser, Alejandro pudo ver un destello de luz que comenzaba a aparecer en sus ojos. Jason, que antes estaba callado, empieza a atreverse a hablar de nuevo, aunque a veces todavía abraza a su padre sin motivo aparente. Alejandro sabía que esto era una señal de que sus heridas estaban sanando lentamente. Alejandro también decidió asistir a terapia familiar. Sabe que no todas las heridas se pueden curar solo con el tiempo. Cada sesión de terapia le ayuda a comprender cómo ser un padre más amable, cómo escuchar sin juzgar y cómo aceptar que perdonar no significa olvidar. Aprende que el amor no se trata solo de protección, sino también de paciencia y honestidad. Mientras tanto, Miguel ya no vive en la casa. Alejandro optó por no responder con odio, aunque su decepción aún persistía profundamente. Simplemente se dijo a sí mismo que la venganza nunca traería la paz a nadie. Dejó todo en manos de la ley y el tiempo, luego se centró en lo más importante, ver que sus hijos pudieran crecer sin miedo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, Camila se acercó y se sentó en el regazo de su padre. En voz baja dijo: «Papá, ya no tengo miedo». Alejandro miró el rostro de su hija, luego sonrió mientras la acariciaba el cabello. «Eso es porque eres valiente, no porque papá sea genial», dijo en voz baja.
Camila se rió entre dientes y luego apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que tal vez el amor no podía borrar el pasado, pero sí podía darle el valor para caminar hacia el futuro. Aquella noche el cielo de Madrid brilló más de lo habitual. Las estrellas parecían bailar sobre la ciudad que realmente nunca duerme. Desde el balcón de su pequeño apartamento, Alejandro se sentó con Camila y Jason, envolviéndose en una gruesa manta. El aire otoñal empezaba a refrescarse, pero su humor era cálido. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo miedo ni llanto, solo un silencio pacífico, interrumpido por pequeñas y genuinas risas. Camila señaló al cielo. «Mira, papá, hay tantas estrellas esta noche». Alejandro sonrió, mirando en la misma dirección. «Sí, cariño. Cada estrella es como una pequeña esperanza. A veces se oscurece, pero nunca se apaga». Jason, que estaba sentado en su regazo, también murmuró suavemente. «Entonces papá también es como una estrella, ¿verdad? A veces está triste, pero sigue siendo brillante». Esa inocente frase hizo que Alejandro mirara hacia abajo, conteniendo la emoción que de repente llenó su pecho. En su corazón, sabía que su viaje no había terminado. Las heridas en el corazón de sus hijos todavía pueden aparecer ocasionalmente en sueños, y la culpa dentro de él todavía puede aparecer ocasionalmente sin ser invitada. Pero esa noche, Alejandro se dio cuenta de algo importante, que el amor no se trata de perfección, sino de la valentía de permanecer aunque todo haya sido destruido. Abrazó fuertemente a sus dos hijos, como si no quisiera que el tiempo volviera a separarlos. «Papá ya falló una vez», dijo suavemente, «pero a partir de esta noche, papá promete que no se irá otra vez. No dejará que te sientas sola». Su voz era temblorosa, pero sincera. Camila miró a su padre con ojos brillantes y luego dijo suavemente: «Ahora nuestra casa tiene luz otra vez, papá. Como papá ya no está enojado, papá me ama de nuevo». La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma de las flores del pequeño jardín de abajo. Alejandro miró fijamente las luces parpadeantes de Madrid a lo lejos. Cada luz se siente como una oración volando alto hacia el cielo, una oración de perdón, coraje y amor que perdura a pesar de la tormenta. Bajo ese cielo nocturno, Alejandro Ruiz ya no era solo un empresario o un padre arrepentido. Ahora es un hombre que aprende de las heridas y hace de ellas un motivo para amar más profundamente. Para esta pequeña familia, el pasado ya no es una cadena, sino un puente hacia el futuro. Un nuevo comienzo en la misma ciudad, bajo el mismo cielo, pero con un corazón ahora diferente, más tranquilo, más fuerte y lleno de luz. Eso es, amigos, la historia de Alejandro y sus hijos en Madrid. Una historia sobre errores, arrepentimientos y la fuerza para empezar de nuevo. Si sientes que esta historia te toca el corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¿De acuerdo? Escribe en la columna de comentarios, ¿qué significa para ti hogar? Nos vemos en la próxima historia. Que tu día esté lleno de paz y amor.